Dios les bendiga, hermanos. Espero que la misericordia de Dios, su bondad y su fidelidad estén cada día con ustedes, con sus familias. Hoy estamos una vez más aquí por este medio, tratando la manera de llevar este mensaje de esperanza, de fortaleza, de consuelo para aquellos corazones que de repente puedan estar desfalleciendo. Necesitamos aprender a escudriñar las escrituras, a esperar en Dios, a tener paz en el corazón en estos tiempos difíciles. Yo quiero llevarlo así muy brevemente a una reflexión de la palabra en la carta de Efesios, donde el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia y le dice en Efesios 5:16, eh, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, cuando vemos el contexto de este texto que el apóstol está hablando, encontramos de hacer la diferencia entre la luz y las tinieblas, de cómo nosotros dice que antes éramos, en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Eso quiere decir, hermano, que de alguna manera necesitamos nosotros aprender a andar en la luz, necesitamos aprender a hacer luz de parte de Dios en medio de un ambiente de tinieblas, de caos mundial. Necesitamos aprender a brillar no con luz propia, sino con la luz de Dios. Pero para eso, hermano, necesitamos entender también que debemos de aprovechar el tiempo. De por sí es importante entender de que la vida en el Evangelio se caracteriza porque tenemos una lucha constante. Hay una naturaleza interna, silvestre, que está siendo expuesta delante de Dios y que quiere señorearse en nosotros para llevarnos a estados caóticos, a estados complicados. Hoy, en este tiempo que estamos viviendo, necesitamos aprender a usar las armas que la Biblia nos ha dejado a nosotros establecidas en la palabra, las armas de luz, la armadura de Dios. Todo eso necesitamos aprender a pelear estas batallas, no solamente con enemigos externos, sino con los enemigos internos que están ahí latentes constantemente en nuestro corazón, principalmente si nosotros no estamos sabiendo aprovechar el tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo difícil, nos llevaron a esta situación. Hoy quizás anhelamos estar, tener esos tiempos de culto, tener esos tiempos de alegría, de gozo en la congregación, pero tal vez en el tiempo que tuvimos la oportunidad no la supimos aprovechar, no supimos valorar lo que Dios nos estaba dando. Entonces, hoy en este tiempo que nos han metido a este régimen, a esta situación que sin duda alguna viene de parte de Dios, para que hoy aprendamos no solamente a reflexionar de los tiempos que estamos viviendo, de las circunstancias que nos rodean, sino también a poder identificar dentro de nosotros esas áreas, esas situaciones que necesitan ser expuestas delante de Dios, porque sin duda alguna no solamente estamos luchando contra todo un ambiente caótico, un ambiente donde toda la información que le viene a uno es una información de temor, de angustia, de preocupación, de ansiedad, y saber manejar esa presión solamente con la ayuda de Dios y con la asistencia del Espíritu Santo. Pero necesitamos nosotros pelear esa batalla, y eso solo va a ser acercándonos a la luz de la palabra, acercándonos al Señor. Es que toda esa tensión, toda esa presión que se maneja a nivel mundial y la información que nos viene a cada momento nos hacen de repente entrar en temores, en angustias, en ansiedades. Debemos de aprender a, a surfear en medio de estos tiempos y poder aplicar la palabra, poder tener la certeza, la convicción, la fe.
la esperanza, que solamente Dios es el que puede librarnos. Y no solamente eso, sino tener la identidad que somos hijos y que Él pagó un precio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Nosotros somos pertenencia de Él, eh, somos hijos, esa es nuestra identidad. Hay un precio que Él pagó, hemos sido comprados por precio de sangre, dice la Escritura. Entonces necesitamos también tener esa convicción, pero sin embargo hay factores que tratan la manera de alejarnos, como el hecho de descuidarnos de la oración, de la búsqueda, de la constancia en la palabra, en los devocionales. Es importante volver a esos tiempos de comunión con el Señor que quizás nos habíamos descuidado, no quizás, los habíamos descuidado. Nos habíamos preocupado por otras cosas, pero hoy el Señor en su amor y en su misericordia nos está dando la oportunidad de poder enmendar. Y entonces ahí es donde viene la otra parte, no solamente estar luchando con las armas de luz y con la armadura de Dios ante las acechanzas del enemigo que son constantes en cuanto a querer amedrentar el corazón de los hijos, sino que también viene aquellas cosas que estaban en nuestro corazón guardadas, que habían opacado la luz de Dios en nosotros, que habían opacado la verdad de Dios en nosotros. Necesitamos aprender a, a exponernos delante de Dios. Y no solo a reprender a los enemigos externos, sino a los enemigos internos. El poder hoy reflexionar y saber que estamos ante un inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo a las nubes debe de compungirnos, debe encender las alarmas en nuestro interior para prepararnos para encontrarnos con nuestro amado. Decíamos la vez pasada, este tiempo de espera es un tiempo de refinamiento, es un tiempo de preparación y de equipamiento, porque en medio de todo el Señor en su misericordia le ha placido darnos este tiempo de preparación. Porque si no hubiera sido así, hermano, y el Señor viene, o sea, no sabemos, pero de repente nos podríamos haber quedado en el sentido de que no estamos preparados, no estábamos preparados. Pero hoy el Señor nos está dando un tiempo como para preparar nuestro corazón y poder reflexionar, pero no solamente eso, sino pelear batallas, en el sentido de que dentro de nosotros todavía hay eh, elementos, eh, hablando de la vieja naturaleza, alimentado por las obras de la carne, que es una gama, es un abanico de situaciones que están dentro de nosotros, que necesitamos, como dice la Escritura, irnos despojándonos de esas obras de la carne, que es el alimento para la vieja naturaleza, y poder empezar a revestirnos de Dios, de su Espíritu Santo. Y es así, es como también, hermano, nos preparamos para encontrarnos con nuestro amado. Entonces, es importante que entendamos que tenemos una lucha externa, que necesitamos pelear, no nos debemos dejar amedrentar porque eh, necesitamos entender nuestra identidad, saber que somos hijos, que el Señor tiene control de nuestra vida, que nada va a suceder si Él no lo permite. A sus hijos, por supuesto, y al mundo entero le da la oportunidad, mientras sucede todo esto, de que su corazón pueda volverse a Él, de que puedan enmendar, que podamos todos, la humanidad entera, enmendar nuestro caminar y reconocer que hay un Dios soberano, que hay un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y del universo. Pero la gente aún en este tiempo que estamos viviendo, usted ve, hay gente peleando, hay gente disgustada, hay gente amargada, hay gente que está riñendo no solamente con la sociedad, con el entorno, sino con ellos mismos. Entonces, este es un llamado para aquellos que son entendidos en la materia. No caigamos en ese ambiente que el mismo mundo está propiciando para que los hijos de Dios puedan desistir o apartarse, más que estar preocupados en encontrarse con el Señor, estén preocupados en otras cosas.
Deberíamos de estar preocupados en sacar a luz y a vergüenza todo lo que está oculto dentro de nosotros. Deberíamos de estar ocupados en exponernos delante de Dios, en pedirle perdón al Señor por aquellas cosas eh, que no le agradan a Él, aquellas situaciones que de repente nosotros las conocemos, pero que la hemos manejado como que el Señor se tardara. Pero, hermanos, este tiempo es para volverse. Este tiempo es para no solamente tener una posición de alerta y de resistencia a todas las operaciones del enemigo, sino que también adentro de nosotros poder estar sacando a luz, pidiendo perdón, reconociendo que hemos pecado, que hemos fallado, que hemos cometido iniquidad, que no hemos hecho lo recto delante de Dios. Eso es, así ha sido y así es. Y necesitamos primero reconocerlo, que no hemos hecho lo que el Señor nos ha dicho que deberíamos de haber hecho. Sin embargo, es el tiempo de poder empezar nuevamente exponiéndonos, tomando una posición en Cristo Jesús con la ayuda del Espíritu Santo, porque solos definitivamente no vamos a poder. Entonces, aparte de todo eso, necesitamos solamente así vamos a tener la oportunidad eh, de poder orar, de poder ayunar, de poder vigilar, leer la palabra de Dios. Estamos luchando contra una fuerza impresionante, agregando que los días son malos. Enemigos externos, enemigos internos y toda la situación de que en realidad los días son sumamente complicados. Así es que necesitamos, hermanos, acercarnos a la luz, sabiendo que nuestra redención se aproxima, está muy cerca. Por eso necesitamos aprender a oír la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo y dejar de oír una cantidad de voces que más que edificar, desestabilizan el corazón y, y nos quieren amedrentar. Necesitamos, hermano, hoy aprovechar esa parte, aprovechar el tiempo al máximo, aprovecharlo lo más que podamos. Hay algunas porciones de la Biblia que yo le quiero leer. Dice Romanos 13:12, la noche está avanzada, pero se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Son dos factores importantes. Una es desechar las obras de las tinieblas. Eso es algo personal, es algo que nadie lo puede hacer por uno, sino uno mismo debe de aprender a desechar aquellas cosas que, no, que de alguna manera nos están haciendo peso para cuando el Señor aparezca en las nubes. De repente puede ser algo que quiera, que provoque esa reacción de no poder despegar de esta tierra. Hemos estado analizando, viendo los tiempos y escuchando la palabra. Le recomiendo que escuche la palabra que se está predicando en San Salvador por medio de nuestro hermano apóstol, hermano Isauro. Es importante, hermano, Dios está hablando, Dios está dando directrices, no podemos estar perdiendo el tiempo en otras cosas, necesitamos ir a la palabra, porque esto es serio, es eterno, está la eternidad de por medio. Entonces es importante, hermano, que hagamos lo que corresponde a nosotros. Entonces estos tiempos se prestan, propician para que uno pueda reflexionar y decir, en qué fallé? Señor, perdóname. Señor, hoy estoy en esta posición, pero yo te pido perdón. Yo te suplico que me ayudes, que me auxilies. Y el Señor es fiel, Dios es fiel. Dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Jamás lo va a rechazar el Señor porque lo dice en su palabra. Entonces es importante que reconozcamos nuestra situación y que nos volvamos al Señor. Y no solamente eso, sino que también tomemos nuestra posición cuando hay que
llorar delante de Dios, lloremos, cuando hay que clamar, clamemos, pero cuando hay que reprender también. Y no solamente hay que reprenderlo de afuera, sino lo que está aquí adentro. Necesitamos aprender a reprender lo que está aquí adentro, hermano, que son muchas cosas que no van acorde a la palabra, no van acorde a lo que Dios espera de nosotros. Hay que reprenderlas, hay que sacarlas a la luz, hay que exponernos a la luz, y cuando nos expongamos a la luz, entonces vamos a darnos cuenta en realidad quiénes somos, qué es lo que tenemos adentro. Pero eso es misericordia de parte de Dios. Eso es bondad de Dios, que Él pueda, a través de su Espíritu Santo, alumbrar nuestra vida, nuestro interior, y declararnos qué es lo que Él pide de nosotros. Entonces, hay que vestirnos también de las armas de luz. Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, oiga, con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con lo que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero no es una palabra teórica, es la palabra que se ha hecho vida en nosotros y que produce vida en otros también. Entonces es importante, no solo conocer la palabra, sino es aquella palabra que está produciendo en nosotros vida y que de alguna manera está sirviendo de alimento a otros también. Esa palabra es la que necesitamos, hermanos amados, utilizar como una espada del Espíritu. Orando en todo tiempo, verso 18 de Efesios capítulo 6, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso quiere decir que debemos de ser constantes en la oración. Es cierto, tenemos altar familiar ahora en todos los hogares, cosa que antes no existía, hoy existe en las casas. Los altares familiares, no nos vamos a acostar sin haber orado como familia. Entonces, pero no solamente esos tiempos, es en todo tiempo, en las madrugadas, en la mediodía, en las mañanas, una mente constante de oración, tomándonos tiempos para que el Señor pueda tomar control, tomar el lugar que Él se merece en nuestro corazón. Hoy por hoy son otros factores los que están queriendo tomar el lugar del Señor. La inseguridad, la ansiedad, ¿qué le digo yo? Otros factores. Sin descuidar esa parte, hermano, hay que ser claro también que si el Señor también nos tiene aquí, es porque debemos de tener tiempo para compartir con la familia, para hablar, para compartir juntos, y por eso de alguna manera el Señor nos ha reunido también. No es que también vamos a estar todo el tiempo encerrados en un cuarto, no, no, no. También hay que compartir con la familia, hay que disfrutarlo cada momento, cada día podemos ver la misericordia de Dios. Cada día es una oportunidad de parte de Dios, y hay que saberla aprovechar, hay que saber valorar. Creo que hoy el Señor nos llevó a estos tiempos y hoy valoramos hasta el último segundo que tenemos, dándole gracias al Señor. Hay que interrumpir un poco también, estar viendo todo el día metido en las redes sociales, y viendo qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que está... hay que informarse, pero lo básico, pero lo demás es, también hay que compartir la palabra, hay que compartir historias, si hay niños, hay que buscar los mecanismos para que ellos estén también entretenidos, hay que ministrarles la palabra, hay que atenderlos también. Entonces, todos esos factores, hermano, necesitamos también ponerlos en práctica. Decíamos, vestirnos de las armas de luz, por tanto, tomad perdón, íbamos en la parte de abajo. Entonces, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica,
en el Espíritu y velando con ello con toda perseverancia, habíamos dicho, eh, por, por los santos, por los santos. Esto es bien importante, súplica por todos los santos. No está hablando de la Biblia de los santos que están, usted conoce, en el sentido de una figura, sino está hablando de los hijos de Dios en todo el mundo. Hoy creo que tenemos suficientes herramientas de parte de Dios, tenemos suficientes insumos de parte de Dios para estar orando, intercediendo por los santos, por los hijos de Dios, por aquellos que están padeciendo circunstancias difíciles, que también aquí y en todas partes del mundo la Biblia establece eso, ¿ve? Que las mismas tribulaciones las vamos a pasar nosotros y vamos a pasar por momentos difíciles, pero la promesa de Dios es que Él siempre iba a estar con nosotros en todo tiempo, no nos iba a dejar huérfanos, dijo el Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Nos iba a dejar al Consolador dentro de cada uno de nosotros. Debemos de activarlo. En algunos quizás puede ser que esté contristado, pero necesitamos empezar un retorno a la casa del Padre y empezar ese proceso de restauración, de búsqueda de Dios. Es el tiempo oportuno. Sin duda alguna es el tiempo que Dios nos está dando. Y también orando por todos los santos, intercediendo, hermano. Hay mucha necesidad. Los días quizás van a ser difíciles, aún mayor, van a ser tiempos complicados, pero Dios, ahí es donde vamos a ver los milagros, ahí es donde vamos a ver la provisión. La provisión de Dios siempre ha estado, nunca nos ha dejado el Señor, siempre ha estado ahí, Él supliendo las necesidades. Entonces quiero animarle a confiar en el Señor, a esperar en sus promesas y orar los unos por los otros, acercándonos a la luz, desechando las tinieblas y también tomando el armamento necesario para poder resistir el día malo. Así es que quiero que entendamos esa parte para que no nos sorprenda, que no nos vayan a sorprender, hermanos, mal ubicados. Creo que esta cosa nos sorprendió a todos, un acontecimiento nunca antes visto en la historia humana, de esta gran magnitud. Entonces es importante también que necesitamos tomar protagonismo, y por eso la primera carta de Tesalonicenses 5:1 nos da parámetros muy preciosos. Yo quiero leérsela así rápidamente para no alargar mucho el tiempo. Primera carta de Tesalonicenses 5:1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Oiga esto, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Lo importante de acercarse a la luz para que no nos sorprenda este día, ese día difícil, complicado para la humanidad entera, por supuesto para aquellos que no tomaron las decisiones correctas en el sentido de buscar al Señor Jesús. Hoy es el tiempo oportuno. Si tú te has alejado, si tú te has apartado, es el tiempo oportuno de volver a la casa del Señor, de volver a la casa de tu Padre, y el Señor te está esperando con los brazos abiertos, pero también es importante que se tomen las mejores decisiones. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Eso habla de tener luz, de tener revelación, de saber, de conocer un poco los tiempos, de saber en qué tiempo estamos viviendo, porque si no, hermanos, nos va a sorprender. Y dice, pero hermanos, no, vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos, sois hijos de luz e hijos del día. Tienen conocimiento, tienen revelación, tienen palabra,
y se han acercado a la luz. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Todo lo que se hace en la oscuridad, lo que se practica en tinieblas, no proviene de Dios. Ese es del reino de las tinieblas. Entonces, vosotros no sois de ese reino, sois del reino de la luz. Aleluya, de la luz de Cristo. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Eso quiere decir entendidos. No, no que no sepamos qué es lo que está sucediendo, porque el que está ebrio no le importa nada, vive al día, hace y deshace, y aunque después al día siguiente no se acuerde de nada. No, nosotros no debemos de ser así, debemos de ser sobrios, debemos de tener los pies en la tierra, como han dicho muchos pastores, ¿verdad? Los pies en la tierra y la cabeza en el cielo, el equilibrio. Debemos de tener un equilibrio en ese sentido, hermano, para que esto no nos sorprenda. Seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza, de la fe y del amor. Está hablando como armas. Coraza es para un mecanismo de defensa y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, como casco de la salvación. Eso quiere decir cubriendo los pensamientos, cubriendo la parte emocional, porque ahí es donde vienen los ataques. Debemos de cuidar nuestro corazón, debemos de cuidar nuestros sentidos para que no sean afectados en medio de esta guerra, porque es una batalla que se está peleando, hermano, hoy en este tiempo. Debe de cuidar sus sentidos, de saber qué es lo que mira, qué es lo que entra por nuestros oídos. Hoy debe de entrar la palabra de Dios. Eso, ahí debemos de estar ocupados en escuchar la palabra, en entenderla, en comprenderla y por supuesto ponerla por obra. Eh, este es el tiempo oportuno de hacerlo. La coraza de la fe y el amor con la esperanza de la salvación como yermo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, para alcanzar, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Eso quiere decir que si estamos vivos terrenalmente, físicamente, debemos de estar velando, debemos de estar atentos, debemos de estar pendientes, debemos de ser constantes en la oración, perseverando, buscando al Señor, porque los días son malos, son complicados. Entonces, que el Señor nos encuentre haciendo así, esperándole, preparándonos, despojándonos, vistiéndonos, tomando posición cuando hay que reprender, hermano, y tomar una actitud delante de Él. Entonces, para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El apóstol Pablo haciendo esas recomendaciones a la iglesia. Ya no estamos en tinieblas, no, no en las tinieblas de entendimiento, es decir, ignorancia espiritual, o de la naturaleza moral, es decir, en estado de pecado. No, estamos hermano, despojándonos de todo eso y queriendo aprender la palabra, queriendo entender los tiempos, para que el Señor nos hable, que el Señor nos ministre. Las recomendaciones, diría yo, que es acercarnos a la luz. Y al acercarnos a la luz, se va a evidenciar quiénes somos en realidad y en qué condición estamos. Solamente acercándonos a la luz, solamente buscando al Señor es que vamos a lograr entender. Este tiempo nos ha permitido acercarnos y decir, Dios mío, perdóname, porque no he hecho como tú debería de haber hecho, pero eso lo permitió Dios y porque también nosotros de alguna manera nos estamos acercando a Él, entonces se está evidenciando dentro de nosotros.
Creer que todo dentro de nosotros está bien es, hermano, ignorar una realidad eh, que necesitamos comprender. No todo está bien. Acerquémonos a la luz. Y entonces nos vamos a dar cuenta quién en realidad, en qué condición, quiénes somos y en qué condición estamos. Porque la luz todo lo descubre y lo manifiesta. Eso sí, lo hace para sanidad, no para destrucción. Así es que no tengas temor de acercarte, no tengas temor de que de repente se te pueda alumbrar algo que tú hiciste, un error que cometiste, o un hábito, o alguna situación de obras de la carne. Al acercarnos a la luz va a reflejar eso, pero para que nos despojemos, porque es el tiempo de hacerlo, es el tiempo de despojarnos. El otro punto sería aprovechar bien el tiempo. Aprovechar el tiempo, hablar, hacer lo que debemos de hacer, que debemos de aprender a hacer una diferencia entre lo santo y lo profano. Perdemos muchos tiempos en cosas infructuosas, en cosas vanas de esta tierra. Solo imagínense perdiendo, mucha gente perdiendo el tiempo hoy, peleando, murmurando, hablando mal, diciendo aquí, dice, está perdiendo su tiempo. Mejor corramos al altar, mejor volvámonos al Señor, aprovechemos el tiempo, hermano, el tiempo está pasando y necesitamos correr a la presencia de Dios, ahorita que todavía estamos en tiempo oportuno. Aprovechemos el tiempo, dejemos, hermano, la murmuración, dejemos las situaciones y dejemos de hablar mal, sino volvámonos al Señor con todo nuestro corazón. Yo creo que hay muchas cosas que podríamos hacer hoy que dejamos de hacer quizás hace mucho tiempo, con la familia, a nivel personal, eh, hábitos, higiene, y tanta cosa, hermano, que necesitamos hacer, que puede no solamente bendecirnos a nosotros, sino edificar a los demás. Ser diligentes en nuestro caminar, que nuestro caminar haga la diferencia diariamente, esforzándonos por agradar a Dios más que otras cosas. Debemos de esforzarnos en agradar a Dios y comprender que el tiempo es un tiempo difícil. Muy bien. Eh, por último, quiero agradecer a los hermanos que han estado ahí siempre pendientes. Sé que están buscando al Señor. Estamos orando, cadenas de oración, cadenas de ayuno. Espero que cada quien en su casa y en su trinchera esté haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer, a pelear esas batallas. Yo los animo a continuar, que su corazón esté alentado, que esté firme, esperando en el Señor. No podemos hacer otra cosa más que esperar en Él eh, pacientemente. Y Dios hará lo que tenga que hacer. Solo sí debemos de ser sobrios y estar velando, porque la primera carta del apóstol Pedro dice 5:8, capítulo 5, verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así es que unámonos, peleemos juntos esta batalla, hermano, no solamente, como le repito, enemigos externos, sino enemigos internos. Aprendamos a vestirnos de las armas de luz, a acercarnos a la luz, a aprovechar el tiempo que estamos viviendo. Y pues sin duda alguna el Señor eh, hará lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Cristo viene pronto por su amada y nosotros le esperamos. Amén. Muy bien, debemos de despojarnos de todo miedo, de toda inseguridad, de toda inestabilidad. No, debemos de aprender a esperar en el Señor, que hablarle al alma. El alma se angustia, se aflige, pasa por momentos difíciles, pero hay que hablar al alma, la palabra, salmos, himnos, cánticos espirituales deben de empezar a salir de nosotros. Voy a orar
para darle gracias al Señor por esta bella oportunidad. De veras, esta es una oportunidad de parte de Dios, el poder llegar a través de este medio. Aquí estamos juntamente con parte de mi familia, orando por toda la familia que está afuera, que quedó atrincherada también en sus hogares, y por todos los hermanos a nivel mundial, los hermanos en Italia, allá en Estados Unidos, en los diferentes estados, Los Ángeles, Houston, Maryland, hermanos, una cantidad de pueblo diseminado en todo el mundo. Estamos orando, estamos unidos, estamos clamando al Dios de los cielos, al Creador del universo, y yo creo que es lo más correcto estar haciendo eso en este tiempo y alentarnos los unos a nosotros, eh, animarnos los unos a nosotros, y a la medida que podamos y está en nuestras posibilidades, poder ayudar también a aquellos que están pasando por momentos difíciles. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Padre, te bendecimos esta noche. Te damos gracias por acordarte de nosotros, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones. Tú tienes control, Señor, de nuestra vida. No nos has pagado conforme a nuestras transgresiones, a nuestras faltas, sino has sido amplio, misericordioso, bondadoso, que nos estás dando estos tiempos oportunos para volvernos a ti. Gracias porque si logramos, Señor, pasar este tiempo, si así lo quieres, sin duda alguna, la vida no va a volver a ser la misma, nuestra vida no va a volver a ser igual. Vamos a emprender una vida diferente, agradeciendo hasta el más mínimo detalle de todo lo que tú haces, Señor, por nosotros, el cuidado que tienes de nuestra familia, de nuestros seres queridos y de todos los hermanos a nivel mundial. Oramos hoy por la vida de nuestro hermano apóstol, para que el Señor lo fortalezca y renueve sus fuerzas con la vida de nuestro hermano apóstol Isauro Bielma. Lo bendecimos, lo cubrimos, declaramos cielos abiertos sobre él, su familia, toda su generación sea cubierta hoy con la sangre del Cordero de Dios. Padre, gracias por las familias, Señor, aquí en Cojutepeque, desde este lugar, para todos aquellos que nos escuchan. Estamos en esta trinchera en Cojutepeque, juntamente con una milicia bastante grande, no solamente de esta organización, sino todas las iglesias están haciendo su parte, buscando, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice los hogares, bendice las familias. Cada hogar, Señor, pueda ser fortalecido. Cada familia pueda ser sustentada con tu palabra, Señor. Que no falte el alimento, Padre, primeramente espiritual, y la provisión física, Señor. Sé propicio, cuidadoso, Señor, como siempre lo has hecho. Sorprende a tu pueblo como siempre lo has hecho, Señor. Por favor, te lo suplicamos, te lo rogamos, Señor. Guarda a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, Señor. Envuélvelos, Señor, con un manto de tu gloria. Envuélvelos, Señor, con tu nube de gloria. Por favor, sustenta cada familia, cada hogar, conforme a la multitud de tus misericordias, oh Dios. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, en medio de este tiempo. Ayúdanos a estar confiados, a estar firmes, Señor, a estar perseverantes en tu obra, en todo lo que tú estás haciendo, Señor, a favor de los tuyos. Todo, Señor, todo te lo suplicamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga, los fortalezca cada segundo
y cada instante de su vida, el Señor pueda estar ahí para sostenerlo, para fortalecerlo, dar vigor a su alma y a sus huesos. Estemos atentos, alertas, velando y orando los unos por los otros. Señor, les bendiga. Un abrazo para todos.